Un cordial saludo, les habla Samuel Taborda, psicólogo clínico cognitivo-conductual, y una vez finalizan las cuarentenas en Colombia, empezamos a ver en la gran mayoría de las personas un miedo, un miedo a salir, un miedo a contagiarse, miedo a morir y muchas crisis de ansiedad y episodios de depresión. Por eso hoy quiero trabajar que si tenemos miedo de salir a la calle, tenemos que tener paciencia. El mundo cambió, las cosas no van a ser como antes, porque el virus sigue siendo un riesgo. El virus no se ha ido, el virus es real. Llevamos muchos meses encerrados donde podíamos estar con amigos a ir a un centro comercial, compartir, pero hoy hay que hacerlo de manera diferente. Hay que cargar alcohol, antibacterial. Si vamos a un centro comercial, nos tomarán la temperatura, desinfectar los zapatos, una serie de rutinas a las cuales el ser humano no estaba acostumbrado. Con todo esto, como decía ahorita, la ansiedad puede darse al no asimilar tantos cambios que antes lo hacíamos de manera libre. El miedo, el miedo se entiende y funciona como una barrera. Es un mecanismo de defensa que no solo impide llevar las labores más sencillas de manera independiente, sino que generamos distorsiones negativas, pensamientos negativos anticipatorios, tener miedo de contacto con el otro, que nos van a enfermar, sentarnos al lado de alguien que pronto estornude o no lleve su tapabocas. Esas expresiones las podemos experimentar ahora que se flexibiliza un poco las medidas y ya no hay tanta restricción como el pico y cédula y como otras que se usaron en diferentes ciudades. Ahora hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Será que nos cuidamos? ¿Será que el otro se cuida? ¿O va a venir un rebrote? Ese es un temor grande. Es un miedo frente a otro y es normal que se sienta. Del encierro a la libertad hay algo claro, y es que para todos en alguna medida esta pandemia nos coartó la libertad. El hecho de que no podamos salir todos los días, no poder ir a estudiar de manera física, es un duelo que cada quien va asimilando y elaborando. De esa sensación de llevar tanto tiempo encerrados hay que hablar, no nos quedemos callados, porque muchos estuvimos encerrados de manera disciplinada y muchos se enfrentan a salir de manera disciplinada y el temor a salir, a ser contagiados y volver a retomar toda su cotidianidad, el deporte y desarrollar alteraciones somáticas y obviamente sociales, a no querer salir. Estas son conductas ansiosas que van a llevar a que la gente se quede encerrada. Normalmente, como el miedo ante las percepciones de las personas genera una visión distorsionada de la realidad, en la que el único espacio seguro es la casa, es donde estamos seguros, donde sabemos que está desinfectado. Sin embargo, no es una situación afectada por el miedo a contraer la enfermedad en el exterior, sino también por el cambio abrupto que significa volver a retomar costumbres, hábitos y actividades del día a día que se habían perdido durante esos 6 meses de cuarentena. Si en esos primeros días de flexibilidad has tenido miedo de acercarte a otros, por ejemplo, debes saber que no estás solo en esto. Entiende que debemos resaltar que nos tenemos que unir desde la cordialidad, que llevemos los protocolos, sino a la mano, ya saludo de puño, y si nos alejamos del otro por el temor a acercarnos o si alguien se está acercando, recuerden que debo cuidar mi distancia. Es importante que contemos con los otros, tener la confianza de decir, no me siento bien, me están sudando las manos, o que te acompañen a un lugar donde te sientas seguro, donde puedas manejar la situación. En definitiva, tenemos que ser empáticos con el otro en esta nueva etapa. Alguien puede ir poco a poco enfrentando este miedo. ¿Cómo se vencen todos los miedos? Si tienes miedo de ir a un restaurante, pues vamos a hacerlo sistemáticamente. Paseemos, observemos las distancias de las personas, miremos los protocolos para que no lo enfrentes a la primera. Es un miedo que debemos de enfrentar. Los seres humanos somos de adaptación y eso sí, la persona tiene las posibilidades de hacerlo así. Y si conviven con personas
que está pasando por situaciones ansiosas, primero revise sus propias condiciones, cómo está manejando toda esta realidad de la flexibilización con sus competencias, con su laboralidad, con sus estudios, manejar una comunicación asertiva, reflejarle esa capacidad de la mejor manera. Y si necesitamos buscar ayuda, cuando ese miedo se nos esté como saliendo de las manos, cuando sea una situación ya puntual, cuando yo ya esté pasando del miedo al pánico, tenemos que ser responsables porque se puede volver en un trastorno de ansiedad generalizada, incluso de pánico, y puede llevarnos a la muerte. Debemos consultar cuando ese miedo empieza a afectar nuestra vida cotidiana, nuestra relación con el otro. Hay personas que no quieren volver al trabajo, hay personas que no quieren volver a salir de sus casas. Es importante que busquemos un profesional de la salud mental para que nos brinde herramientas y estrategias de afrontamiento. Un psicólogo puede ser de gran ayuda si el temor es a exponernos ante el otro y nos puede brindar ese tipo de estrategias y cómo manejar esos pensamientos obsesivos o de miedo, entender cuál es el origen de esos estados ansiosos, saber que se desencadenaron a partir de todo este encierro que estuvimos y con los pensamientos, entender que podemos salir, que podemos llevar nuestros protocolos, que podemos ser responsables con nuestro día a día. Entendamos que es una situación que no solamente la estamos viviendo nosotros, que es una situación general, tanto de los adultos como los niños. Y a los niños sí hay que prestarles bastante atención. Más adelante estaré preparando videos de orientación infantil. Un cordial saludo.